El tema que se va a tratar a continuación es funciones de varias variables y derivadas parciales. Habilidades a desarrollar. Al terminar el presente tema, usted estará en la capacidad de identificar el dominio de funciones de dos variables, aplicar las funciones de dos variables en el contexto económico de una empresa y derivar parcialmente una función de varias variables. Problema motivador. Una heladería ofrece tinitas y barquillas. Se ha estimado que si vende la tinita a PEXU $1 y la barquilla a PEXU $2, la ecuación de demanda diaria de la tinita está dada por DEXU1, que depende de la variable PEXU1 y PEXU2, que es igual a 300 menos 5 por PEXU1 más 10 por PEXU2. Y la ecuación de demanda diaria de la barquilla por DEXU2, que depende de PEXU1 y PEXU2, es igual a 200 más 7 por PEXU1 menos 5 por PEXU2. Expresa el ingreso diario de la compañía en función de PEXU1 y PEXU2. Funciones de varias variables. En esta sesión estudiaremos funciones reales de variables reales. Cantidades de la vida cotidiana o económica o ciertas cantidades físicas dependen de dos o más variables. El volumen de una caja B depende del largo X, del ancho Y y de Z la altura de la caja. Los costos de una empresa que fabrica dos tipos de artículos depende de CUCSU1, la cantidad de artículos del tipo 1, y de CUCSU2, la cantidad de artículos del tipo 2 que produce. La temperatura que tiene un gas depende del volumen que ocupa y de su presión. Veamos la definición formal de una función real de dos variables. Definición. Sea D un conjunto de pares ordenados X, Y de números reales, donde D es su conjunto de R2. Una función real de dos variables reales es una regla que asigna a cada par ordenado XY en D un único número real, denotado por f de x, y. El conjunto D es llamado el dominio de la función y el conjunto de todos los valores de la función es el rango de la función. Observación. Cuando tenemos una función de dos variables, se suele utilizar z para representar los valores de la función. Z es igual a f de x, y. La variable z es la variable dependiente y x y y las variables independientes. Normalmente no se especifica cuál es el dominio de la función. Cuando este es el caso, tenemos que considerar el dominio implícito. El dominio implícito de una función de dos variables es el conjunto más amplio de los pares ordenados XY, donde tiene sentido evaluar la función. Y el resultado es un número real. Muchas veces ese dominio se representa gráficamente. En el caso de dos variables, la representación es una región en el plano. Por ejemplo, sea f de x, y igual a la raíz cuadrada de 10 menos 2x más 5y. Parte A, calcular el dominio de la función de f. Y parte B, represéntelo gráficamente. Resolución. Parte A. La función está bien definida y es un número real cuando el radicando es mayor o igual que 0, ya que si ustedes observan, la función se trata de una raíz cuadrada, y recuérdese que las raíces cuadradas existen en los reales siempre y cuando lo que está dentro de la raíz cuadrada sea una cantidad mayor o igual que 0. Si aplicamos este caso, entonces vamos a obtener que 10 menos 2x más 5y es mayor o igual que 0. Así que el dominio es el conjunto de todas las parejas de los pares ordenados x y y, tal que menos 2x más 5y sea mayor o igual que menos 10. Más formalmente escribimos, el dominio de f está formado por el conjunto de los pares ordenados x y y, tal que menos 2x más 5y sea mayor o igual que menos 10. Parte B. El dominio de f es una región en el plano limitado por la curva menos 2x más 5y igual a menos 10, pero al tener la desigualdad menos 2x más 5y mayor o igual que menos 10, hemos de pintar entonces la parte superior a dicha curva.
Por lo tanto, su gráfica es la que se muestra a continuación. Ejemplo, sea z igual a la función f que depende de las variables x y y, cuya regla de correspondencia es x al cuadrado menos 5xy menos y elevado al cubo. Evaluar la función cuando x es igual a 2 y cuando y es igual a menos 3. Resolución. Si x es igual a 2 y y es igual a menos 3, entonces z es igual a f evaluado en 2, punto y coma menos 3. Pero al ser x igual a 2 y al ser y igual a menos 3, al reemplazarlo en la regla de correspondencia de z, obtendremos lo siguiente. 2 elevado al cuadrado menos 5 por 2 y por menos 3 menos menos 3 elevado al cubo. Y al operar sale que z es igual a 61. Ejemplo. Sea w igual a una función que depende de las variables x, y y z, cuya regla de correspondencia es igual a 12 menos logaritmo neperiano de z al cuadrado menos 2 veces xy. Evaluar la función cuando x es igual a menos 2, cuando y es igual a 5 y cuando z es igual a menos 3. Resolución. Si x es igual a menos 2, y igual a 5 y z es igual a menos 3, entonces w va a ser igual a una función evaluada en menos 2, en 5 y en menos 3. Al reemplazarlo en la regla de correspondencia vamos a obtener entonces que w es igual a 12 menos logaritmo neperiano de menos 3 elevado al cuadrado, menos 2 que multiplica a menos 2 y por 5, y al operar lo que está entre paréntesis va a quedar 29. Por lo tanto, w es igual a 12 menos logaritmo neperiano de 29. Ejemplo. Una pastelería produce chocolate blanco y chocolate oscuro. El costo de material y mano de obra por producir 1 kilo de chocolate blanco es $6 y el del oscuro es $5. Suponga que la empresa tiene costos fijos semanales de $1.200. Parte A. Encuentre el costo semanal como función de la cantidad de kilos de chocolates de cada tipo producido la semana. Parte B. Suponga que la pastelería vende el kilo de chocolate blanco a $10 y el oscuro a $8. Obtenga la utilidad mensual como función del número de kilos de cada tipo producidas y vendidas a la semana. Resolución. Parte A. El costo de material y manos de obra por producir Kuksu 1 kilo de chocolate blanco y Kuksu 2 kilos de chocolate oscuro están dados por 6 Kuksu 1 y 5 por Kuksu 2 respectivamente. El costo conjunto en este caso está dado por el costo de la producción de Kuksu 1 con Kuksu 2 es igual a un costo fijo más un costo variable, pero según la lectura el costo fijo es de 1.200. Por lo tanto, el costo total de producción de ambas chocolates va a ser igual a 1.200 más 6 por Kuksu 1 más 5 por Kuksu 2. Parte B. Primero obtendremos la función de ingreso conjunto. Es claro que el ingreso va a depender ahora de la cantidad Kuksu 1 y Kuksu 2. Y a la vez este es igual a la suma de el ingreso por la venta de Kuksu 1 chocolate blanco con ingreso por la venta de Kuksu 2 chocolates oscuros. Con ello tenemos entonces que el ingreso que va a depender de la venta de Kuksu 1 chocolates blancos con Kuksu 2 chocolates oscuros es igual a 10 por Kuksu 1 más 8 por Kuksu 2. Ahora recordemos que la utilidad son los ingresos menos los costos, pero en este caso la utilidad va a depender de Kuksu 1 y de Kuksu 2. Entonces va a quedar de la siguiente manera. Que la utilidad de Kuksu 1 y Kuksu 2 es igual al ingreso de Kuksu 1 y de Kuksu 2 menos el costo evaluado en Kuksu 1 y Kuksu 2. Al reemplazar y al operar va a quedar finalmente que esto es igual a 4 por Kuksu 1 más 3 por Kuksu 2 menos 1.200. Ejemplo. Una heladería ofrece tinitas y barquillas. Se ha estimado que si se vende la tinita a Peksu $1 y la barquilla a Peksu $2, la ecuación de demanda diaria de la tinita está dada por
de x1, de px1 y de px2 es igual a 300 menos 5 por px1 más 10 por px2. Y la ecuación de demanda diaria de la barquilla por dxu2 de px1 y de px2 es igual a 200 más 7 por px1 menos 5 por px2. Expresa el ingreso diario de la compañía en función de px1 y px2. Resolución. El ingreso conjunto diario lo podemos calcular a partir de ingreso conjunto es igual a la suma de ingreso por la venta de los helados de tinitas más el ingreso por la venta de los helados de barquillas. El ingreso conjunto entonces va a ser igual a la siguiente manera. Precio de la tinita por número de tinitas vendidas más precio de la barquilla por número de barquillas vendidas. Es decir, va a quedar lo siguiente. El ingreso va a depender ahora de px1 y de px2 y este se escribe como px1 por px1 más px2 por px2. Pero ya sabemos que px1 es igual a 300 menos 5 por px1 más 10 por px2. Y también sabemos que px2 es igual a 200 más 7 por px1 menos 5 por px2. Al reemplazar entonces va a quedar lo siguiente, que el ingreso en términos de px1 y px2 es igual a px1 que multiplica a 300 menos 5 por px1 más 10 por px2 más px2 que multiplica a 200 más 7 por px1 menos 5 por px2. Al operar vamos a obtener que el ingreso en términos de px1 y de px2 es igual a 300 por px1 menos 5 por px1 al cuadrado, más 10 que multiplica px1 por px2, más 200 que multiplica px2, más 7 por px1 por px2, menos 5 por px2 elevado al cuadrado. Al operar y simplificar resulta que el ingreso en términos de px1 y de px2 es igual a 300 por px1 más 200 por px2, más 17 por px1 y por px2, menos 5 px1 elevado al cuadrado, menos 5 por px2 elevado al cuadrado. Derivadas parciales. Supongamos que tenemos una función f en dos variables, x y y. Si dejamos una variable fija, por ejemplo la x, asumiendo un valor a y variamos la y, podemos ver en cierta manera que tenemos una función de una sola variable g de y que es igual a f de a, y. Podemos entonces derivar g con respecto a su variable. El resultado es la derivada parcial de f con respecto a la variable y en el punto de coordenadas a, y. En este caso, la notación empleada está dada bien por f sub y de a, y o por la notación de Leibniz que se lee de la siguiente manera. La derivada parcial de f con respecto a la variable y evaluada en el punto de coordenadas a, y. A continuación, establecemos la definición formal de variables parciales para funciones en dos variables. Definición. Sea f una función en las variables x y y. La derivada parcial de f respecto a x está definida por el límite, cuando el h tiende a 0, del f de x más h, punto y coma y, menos el f de x, y, todo sobre h, siempre y cuando este límite exista. La derivada parcial de f con respecto a y está definida por el límite cuando el h tiende a 0, del f evaluado en x, punto y coma y más h, menos el f de x, y, sobre h, siempre y cuando este límite exista. Observación. El símbolo se lee derivada parcial de f con respecto a x. Si los valores de f son representados por z, esto, si z es igual a f de x, y, entonces también usamos la notación como derivada parcial de z con respecto a x. Otras notaciones usadas para la derivada parciales están dadas por f sub x y f sub y, para referirse a las derivadas parciales con respecto a x y y respectivamente. Para calcular derivadas parciales, nos valemos de las reglas de existencia para una sola variable.
Si por ejemplo queremos calcular la derivada parcial de f con respecto a x, consideramos a y como una constante y derivamos con respecto a x. Si queremos calcular la derivada parcial de f con respecto a y, se deriva respecto a y manteniendo a x como una constante. Por ejemplo, calcule la derivada parcial de f con respecto a x y la derivada parcial de f con respecto a y para f de x, y, que es igual a 3 por x al cuadrado menos 4xy más 5 por y elevado al cubo. Resolución. Primero calculamos la derivada parcial de f con respecto a x. Derivamos como una suma. Recuerde que y se comporta como una constante. Entonces tenemos que la derivada parcial de f con respecto a x es igual a la derivada parcial con respecto a x de 3x al cuadrado menos la derivada parcial con respecto a x de 4xy más la derivada parcial con respecto a x de 5y elevado al cubo. Al derivar con respecto a x manteniendo a y como constante, tenemos entonces que la derivada parcial de f con respecto a x es igual a 6x menos 4y más 0. Y al operar resulta que la derivada parcial de f con respecto a x es igual a 6x menos 4y. Ahora calculamos la derivada parcial de f con respecto a y. Derivamos como una suma. Recuerde que en ese caso x se comporta como una constante. La derivada parcial de f con respecto a y es igual a la derivada parcial con respecto a y de 3x elevado al cuadrado menos la derivada parcial con respecto a y de 4xy más la derivada parcial con respecto a y de 5y elevado al cubo. Pero recuerde ahora que x se comporta como una constante. Por lo tanto, la derivada parcial de f con respecto a y es igual a 0 menos 4x más 15 por y elevado al cuadrado. Al operar resulta que la derivada parcial de f con respecto a y es igual a menos 4x más 15y elevado al cuadrado. Ejemplo, calcule la derivada parcial de z con respecto a x cuando el par ordenado x, y es igual al punto de coordenadas 1 menos 2 y calcule la derivada parcial de z con respecto a y cuando el par ordenado x, y es igual al punto de coordenadas 2, 0. Para z que es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado menos y elevado al cubo. Resolución. Primero calculamos la derivada parcial de z con respecto a x. Para derivar, reescribimos z como x al cuadrado menos y al cubo elevado a la 1 medio y derivamos con la regla de la potencia generalizada. Entonces tenemos que la derivada parcial de z con respecto a x es igual a 1 medio que multiplica a x al cuadrado menos y al cubo, que va a estar elevado a la menos 1 medio, y esto multiplica a 2x. Y al operar queda entonces que la derivada parcial de z con respecto a x es igual a x sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado menos y elevado al cubo. Finalmente evaluamos. Bien, la derivada parcial de z con respecto a x cuando el par ordenado x, y es igual a 1, menos 2 va a ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 al cuadrado menos 2 elevado al cubo, que al operar resulta 1/3. Ahora bien, para derivar parcialmente z con respecto a y aplicamos las mismas consideraciones. La derivada parcial de z con respecto a y es igual a 1 medio que multiplica a x al cuadrado menos y al cubo elevado a la menos 1 medio por menos 3y elevado al cuadrado. Si lo escribimos en una forma más adecuada, obtenemos que la derivada parcial de z con respecto a y es igual a menos 3 medios que multiplica a y al cuadrado sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado menos y elevado al cubo. Finalmente, vamos a evaluar la derivada parcial de z con respecto a y cuando el par ordenado x, y es igual al punto de coordenada 2, 0. Al reemplazar obtendremos que esto es igual a menos 3 medios que multiplica a 0 al cuadrado sobre la raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 0 elevado al cubo. Y al operar resulta que esto es igual a 0. Nuestra bibliografía recomendada está formada por 2 libros, el de Arya, que se titula Matemática aplicada a la administración, y nuestro segundo libro, el de Howlers,
que se titula Matemática para Administración y Economía.